grabarlo. Y bienvenida, hermana Caro. Quien no conoce a la hermana Caro, ella es de carrera ingeniero en sistemas, graduada del Tecnológico de Veracruz, casada con nuestro hermano Mauro Luna y en Tierra de Gloria desde hace muchos años. Colaboran con nosotros en el diaconado y también en muchos otros ministerios, ¿verdad? Así que es una hermana reconocida en la iglesia con un liderazgo. También ella lleva adelante el liderazgo en el ministerio que llamamos Enjambre, que se encarga de la parte logística y de seguimiento de todas las personas que asisten a la iglesia, juntamente con el hermano Mauro. También son tesoreros, juntamente con el hermano Evaristo, tesoreros de Tierra de Gloria. Así que están con una hermana que Dios ha levantado en Tierra de Gloria y una hermana muy capaz, muy desarrollada en todos estos temas y seguramente va a ser una bendición. Hermana Caro, muy buenas noches, bienvenida y adelante. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios estamos aquí, ¿verdad? Tomando nuevamente estos cursos porque sabemos que es necesario para nuestra vida espiritual, para el crecimiento, como dice la palabra, para que todos lleguemos al conocimiento y a la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y pues le damos gracias, ¿verdad? De que tenemos la capacidad y que tenemos la libertad de poder hacerlo, aunque sea por estos medios. Hoy nos toca hablar un tema muy bonito, ¿verdad? Que es sobre la Biblia. Y en este curso vamos a verlo desde dos puntos, ¿verdad? La Biblia desde el punto histórico y la Biblia desde el punto espiritual. Hoy vamos a ver la Biblia desde el punto histórico, ¿verdad? Cómo es que llegó a nuestras manos este libro tan preciado que tenemos y cómo es que el Señor ha permitido a través de los años que perdure. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que permanezca para nuestra edificación, para nuestro entendimiento y conocimiento. Así que vamos a empezar el tema, ¿verdad? Voy a compartir, bueno, no sé si. Sí, podemos compartir. Compartir mi. A ver, permítame porque me marca aquí. Me dice que necesito permisos, pastor. Muy bien. En este momento. A ver ahí. Permítame. Listo. ¿Ahí la ven todos? Sí la vemos. ¿Sí se ve? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? Con nuestro tema. Hoy vamos a hablar, como decía yo, de la historia de la Biblia desde el punto de vista histórico. Y vamos a empezar, ¿verdad? Poniendo algo muy, como una verdad en nuestras vidas. Este libro, ¿verdad? Que lo tenemos de muchos colores, muchos tamaños, es el libro más importante que nosotros tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? Además es el más importante y fue el primer libro que fue impreso, ¿verdad? Ya de manera, vamos a decirlo así, en serie, ¿verdad? Cuando la imprenta se inventó por primera vez, la Biblia fue el primer libro que fue impreso. Así que imagínense la importancia que ha tenido la Biblia a través de los años, no solamente como hijos de Dios, sino en la humanidad completa, ¿verdad? Y es de los más populares, es el libro que más se ha vendido en todo el mundo. Aún los libros de Harry Potter y de todas esas series que a los jóvenes les ha gustado mucho en los últimos años, ¿verdad? No ha alcanzado la popularidad, vamos a decirlo así, que ha tenido la Biblia a través de todos los tiempos, desde que fue, o desde que ha sido implementada, ¿verdad? Y sus verdades son lo que a nosotros nos llevan cada día, ¿verdad? A conocer más del Señor, a ver qué es lo que Él pide de nosotros. Y ha pasado pruebas, ha pasado y ha vencido aún los momentos más difíciles de la historia, cuando muchos se han levantado en contra de la Biblia y han pedido su expulsión, han pedido que sea quemada, han pedido que sea erradicada de algunos países, ¿verdad? Como lo ha sido Corea del Norte, como ha sido China. Sin embargo, ha pasado todo este tiempo y ha vencido. ¿Por qué? Porque no estamos hablando, ¿verdad? No nada más de un libro común y corriente, un libro que tenga letras y oraciones, sino es un libro que está inspirado por el Espíritu Santo, es un libro que nuestro Dios ha permitido y que no importa lo que pase, se ha mantenido en pie para que su iglesia, ¿verdad? Lo tenga como un pilar y lo tenga como la base de su
doctrina, la base de su edificación. ¿Ok? Entonces la Biblia es el libro más importante que nosotros tenemos y es la palabra Biblia, ¿verdad? Viene de un vocablo que significa libros, de biblión, es el plural, ¿verdad? Que significa libros, es decir, es un conjunto de libros. Si nosotros vemos nuestras Biblias, ¿verdad? Vamos a encontrar una biblioteca completa ahí, empezando desde Génesis y terminando en el Apocalipsis. Es una librería, es una biblioteca completa y todas hablan, ¿verdad? De quién es nuestro Dios y lo que Él ha hecho a través del tiempo. Entonces, este es como tipo introducción, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente y ahí vamos a tener una palabra que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones. No sé si alguien la quiera leer. ¿Alguien quiera leerla, por favor? O hacemos como dicen, dedocracia. Yo, Iraís. Hola, Iraís. Buenas Perfecto. noches. Buenas noches. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6:6-7. Perfecto. Muchas gracias, Iraís. Bueno. Alguien que me quiera decir qué es lo que quiso decirnos, ¿verdad? Que nos quiera interpretar o que nos quiera decir con sus palabras, qué es lo que nos quiso decir el Señor con este versículo, con estos 2 versículos de Deuteronomio. ¿No? ¿Alguien? Si no, ya sabemos, damos un dedo. Moreno. Hola, Luis. ¿Qué crees que nos dice el Señor en este versículo? Que Dios pone que en la Biblia hay muchos mandamientos y que todos estos tenemos que obedecerlos y con todo nuestro corazón tenemos que saber que Dios es el que nos da instrucciones y nosotros somos sus siervos. Amén. Muy bien, Luis. ¿Alguien más que nos quiera decir qué es lo que entiende de este versículo? Yo, hermana. A ver, ¿quién es yo? Porque no lo veo por aquí. Daisy Duarte. Ah, hola Daisy, perdón, es que no ¿Sí me me ven? aparece aquí. Hola. ¿Ok? Gracias. Hola, dime. Yo lo entiendo como que es el estilo de vida que Dios quiere que sigamos, ¿no? Que sea como nuestro estandarte, nuestra manera de vivir, que no sea como solo una palabra más, ¿no? Que sea día a día que la estemos viviendo, que la atesoremos, que la guardemos, que sea lo que nos dirija en cada día de nuestra vida, ¿no? Lo que dirija nuestros pasos en todo momento. Yo lo entiendo así. Ok. ¿Alguien me puede decir cuál podría ser una palabra clave de este versículo? A ver, Miriam, ¿cuál podría ser la palabra clave de este versículo? Buenas noches. Pues Hola, buenas que noches. tenemos la misión de repetírselas a nuestros hijos, a nuestra familia, pues para que estemos todos en la gracia de Dios. Ok. En el camino. Okay. Me gusta todo lo que ustedes dijeron y creo que es algo importante. Aquí hay varias cosas que el Señor nos está diciendo. La primera es, como ya lo dijeron, ¿verdad? Luis y Daisy, es que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está mandando, ¿verdad? La primera parte. Estas palabras que yo te mando, ¿verdad? Estarán sobre tu corazón. El estilo de vida es algo que el Señor nos está pidiendo en esta parte. Y la segunda parte es, como dice Miriam, ¿verdad? Las tenemos que repetir. Y cuando nosotros repetimos, lo voy a poner así como un ciclo, ¿verdad? Es un constante círculo que empieza y termina en el mismo lugar, pero eso significa que estamos haciendo lo que el Señor nos pide, lo estamos repitiendo a nuestros hijos, lo volvemos a hacer, lo volvemos a hacer, no tiene fin, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo que al Señor le interesa es nuestro corazón y por eso estamos en estos cursos, hermanos,
Por eso estamos tomándonos este tiempo, por eso estamos sacrificando, ¿verdad? Algunos dirán, ay, estás mucho tiempo en la iglesia, o ¿por qué tanto tiempo leyendo la Biblia? O ¿por qué estás tanto tiempo metido ahí? ¿Saben por qué? Porque al Señor le interesa nuestro corazón y el Señor, ¿verdad? Nos está pidiendo, como dice en este versículo, que nosotros guardemos su palabra, lo tengamos en el corazón, pero que también, ¿verdad? Se lo repitamos a nuestros hijos para que ellos al mismo tiempo lo vayan aprendiendo y lo vayan haciendo, ¿verdad? Lo vayan guardando en su corazón. Y hay algo importante, dice en todo tiempo. Ya sea que estés en el desayuno, en la comida, que estés llevándolos a la escuela, que cuando te pares, que cuando te acuestes, siempre les hables de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Amén. Vamos a seguir hablando de la Biblia, ¿verdad? Desde el punto de vista histórico. Y permítanme un momentito, por favor. Sí. Permítame, porque tengo aquí un invitado especial. Ok. Vamos a ver, ¿verdad? La Biblia desde el punto de vista histórico y vemos cuántos libros tiene nuestra Biblia, ¿verdad? Tiene 66 libros. ¿Alguien me puede decir en cómo tenemos dividido nuestra Biblia? En cuanto a los testamentos, ¿verdad? La palabra de Dios también lo decimos que son un testamento, es decir, una promesa que el Señor es un pacto que el Señor hizo con nosotros, le llamamos testamentos. Pero ¿cuántos testamentos hay en nuestra Biblia? El ¿Alguien me Antiguo puede y decir? el Nuevo Testamento. Ok, Perla, tenemos dos, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, juntos son 66 libros. Pero ¿alguien me puede decir cuántos tenemos en el Antiguo Testamento? 39. 39. Muy bien, hermana. 39. ¿Y entonces cuántos nos quedan para el Nuevo Testamento? 27. ¿El total? 27. Muy bien, Mario, ¿verdad? Entonces, nuestra Biblia está conformada por 66 libros Tengo dividida en dos partes. En dos partes, ¿verdad? La primera es el Antiguo Testamento, que habla más que nada de la historia, ahorita lo vamos a ver más detalladamente, de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Juntos, 66 libros, el Antiguo Testamento son 39 y el Nuevo Testamento son 27. Ahora, este libro, ¿verdad? Este que tenemos nosotros, esta Biblia, ha sido escrita por más de 1600 años, ¿verdad? Y es increíble cómo el Señor ha utilizado a 40 personas de diferentes épocas, ¿verdad? Que las utilizó para hacer este libro y que sea un solo pensamiento, ¿verdad? No podemos decir que son aislados, no podemos decir que el Antiguo Testamento habla de una cosa, el Nuevo Testamento habla de otra. No, es un solo libro que Dios ha utilizado, ¿verdad? A diferentes personas de diferentes estados sociales, culturas en cuanto a situaciones que había en ese momento, pero que tienen el mismo objetivo, ¿verdad? Presentarnos quién es Dios, qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y cómo el Señor lo quiere. Amén. Y son más de 1600 años, hermanos. Y nosotros vemos un libro, ¿verdad? A un autor a lo mejor le abarque 1, 2, 3 años en escribir un libro, cuando más a lo mejor 10, ¿verdad? Un libro muy interesante, pero, ¿verdad? Nuestro Dios se ha tomado todo ese tiempo, o se tomó todo ese tiempo, ¿verdad? Para presentarnos su biografía, su manera de pensar y su manera en que nosotros, ¿verdad? Le podemos conocer a Él. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Entonces vamos a empezar con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como les decía, el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? Consta de ¿cuántos libros dijimos? 39, ¿verdad? Y está dividido en 5 categorías, ¿verdad? La primera categoría que tiene como división es el Pentateuco. De ahí vienen los libros históricos, después vienen libros poéticos y de sabiduría, después vienen libros de profetas mayores y por último vienen los profetas menores, ¿ok? Esta siguiente
presentación, ¿verdad? Nos da un panorama ya con nombres de los libros que forman cada una de estas divisiones, ¿verdad? Entonces vemos que la primera división es el Pentateuco y son los primeros 5 libros de la Biblia. A ver, hermana Mayola, si usted me los quiere decir, por favor. Pentateuco. Ajá, ahí están. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así es, ¿verdad? Desde Génesis hasta Deuteronomio. ¿A quién se le atribuyen estos 5 libros? Bueno, se le atribuyen a Moisés, ¿verdad? A Moisés. Entonces, estos 5 forman el Pentateuco. Disculpen mi cara de, sí, porque a veces me falla la memoria, ¿verdad? Entonces dije, sí fue Moisés. Entonces, estos 5 abarcan lo que es el Pentateuco. Después vienen los históricos. Hermana o hermano Joaquín, ¿nos puede usted leer cuáles son estos históricos? Sí, es Josué, bueno, todos o nada más una hilera. Sí. Todos te Sí, leo. no, todos. Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esther, muchas gracias. Perfecto, entonces históricos, ¿por qué? Si nosotros los leemos, ¿verdad? Hablan sobre batallas, sobre la historia, sobre los acontecimientos que tuvo que pasar el pueblo de Israel, desde que salieron, ¿verdad? Desde la muerte de Moisés, cuando Josué toma el estandarte, la bandera, ¿verdad? O la estafeta, ¿verdad? Para pasar al pueblo, hasta Esther, con este libro tan hermoso, ¿verdad? De esta historia de amor, le vamos a decir, y el primer concurso de belleza, ¿verdad? De una mujer que llega a ser reina. Entonces, estos son los llamados libros históricos, ¿verdad? De ahí viene la siguiente división, son los libros poéticos o de sabiduría. No sé si Marisela, ¿verdad? Nos pueda leer cuáles son estos libros. Mari, ¿no puedes? Si no, Mara. A ver, Mara, que ya te veo aquí en la pantalla. Si nos puedes leer cuáles son estos libros poéticos. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Ok, perdón, es que luego tengo problemas. Poéticos y de sabiduría. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Perfecto, gracias. ¿Por qué creen que les dicen poéticos y de sabiduría? A ver. ¿Alguien que me quiera decir? Luz. ¿Por qué crees que les dicen poéticos y de sabiduría? ¿No? Ok. A ver, Gaby. Yo soy Perla, pero yo puedo decir que a lo mejor son porque dan como consejos. Ok, los de sabiduría son los que dan consejos. Encontramos sabiduría, ¿verdad? Como el libro de Proverbios, que de hecho es uno de sus objetivos para que alcance sabiduría, ¿verdad? Ok. Poéticos. ¿Por qué crees que le dicen poéticos? Porque hablan en parábolas. ¿Ok? Más que parábolas sería que como canciones, ¿no? O están escritos de una manera como un poema, ¿ok? Como lo es Salmos o como lo es Job. Entonces, de ahí, ¿verdad? Le ponen un nombre a esta división, ¿ok? Vamos con la siguiente. Vienen los profetas mayores. A ver, Gaby, ahora sí, si nos decir cuáles son los profesores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Perfecto. ¿Por qué les dicen mayores? ¿Por qué creen que les dicen profetas mayores? A ver.
¿Quién me dice? A ver, Mati. Ah, no, Iraís. Pues creo que es porque anuncian la venida de Cristo. Ok. Bueno, ese podría ser una respuesta, ¿verdad? ¿Por qué le dicen profetas mayores? A ver, Hugo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué profetas mayores? Ajá, ¿por qué crees? Porque fueron así que los que les daban las indicaciones, ¿sí? Bueno, escribieron lo que iba a desarrollar Jesús. Ok. Muy bien. Fíjense que todas sus contestaciones son buenas, son acertadas, pero no tomaron en cuenta eso para hacer esta división. ¿Saben qué tomaron en cuenta? El número de capítulos que tiene cada libro. Por eso los llamaron profetas mayores. ¿Ok? Sí es cierto, ellos manejan por Isaías, ¿verdad? Es un profeta mesiánico, habla mucho de la venida de nuestro Señor. Sin embargo, cuando los dividieron de esta manera, más que nada tomaron el número de capítulos que tienen estos libros y por eso les llamaron profetas mayores. ¿Ok? Y de ahí vienen los profetas menores. ¿Y por qué creen que les llamaron profetas menores? Porque están muy cortitos los libros. Exactamente, porque tienen menos versículos, menos capítulos que los profetas mayores, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos profetas menores donde siempre todos, ¿verdad? Me incluyo, nos perdemos cuando el pastor nos dice, a ver, busquen Nahum, y todos empezamos casi desde Génesis hasta el último libro del Antiguo buscando a Nahum, ¿verdad? Porque son de esos libritos que a veces se nos confunden, ¿verdad? Pero a ver, Isabela, ¿nos puedes leer cuáles son estos profetas menores? Uy, no te escucho. No. ¿La escuchan? No. Creo que no. No, No, sí. no te escuchamos, Isabela. Sí vemos que no tienes el micro, pero no te escuchamos. A ver, inténtalo otra vez. No. Discúlpanos, pero no te escuchamos, Isa. A ver, Jess, ¿cuáles son estos profetas menores? Tu micro. ¿Sí me estás escuchando? Ahora sí, dime. Ok, gracias. Buenas noches. Bueno, estamos hablando de Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Perfecto. Solo que Daniel lo contemplan como profeta mayor, ¿sale? Entonces, los profetas menores empezaríamos desde Oseas, ¿ok? Oseas, ok. Oseas. Ahora, como tarea, hermanos, tenemos que aprendernos los libros, los nombres y su ubicación, ¿sale? No quiero decir que aprendan de aquí a la próxima clase, pero sí es necesario que nos aprendamos, ¿verdad? La ubicación y la continuidad o cómo van los libros, ¿ok? Bueno, vamos a empezar rápidamente con el Segundo Testamento, en este caso el Nuevo, ¿verdad? Y este libro, este testamento, este Nuevo Testamento fue escrito por 8 autores, ¿verdad? Y está constituido por 27 libros y los han dividido en 5 categorías. La primera categoría es biográficos. De ahí vienen los históricos o el histórico, ¿verdad? Que nada más es un libro. Las epístolas de Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Las epístolas generales escritas por algunos o por otros apóstoles. Y por último, el libro profético. ¿Ok? Y vamos a ver estas divisiones. Los primeros que le llamaban biográficos son los primeros 4 libros, ¿verdad? De este testamento y son los que nosotros conocemos como los evangelios. ¿Ok? Y, a ver, no conozco, no dice el nombre.
Huawei Smart 2019. No sé quién es. ¿Nos puede leer, por favor, cuáles son estos evangelios? Buenas noches, hermanos. Buenas noches. A ver, permítame tantito. Aquí estoy. Sería Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Perfecto. ¿Verdad? Estaría Estos muy son los bien, cuatro. Estaría muy bien Los si nos cuatro regala evangelios. un nombre. Ah, sí, su nombre, por favor. José Juan, para servirles, Dios les bendiga. Aquí estoy. Gracias. Juan, claro que sí. Ok, José Perdón, pero aquí estamos. Sí, muy Sí, bien. no se preocupe. Ok, entonces los primeros 4 libros, ¿verdad? Son los evangelios, que decimos según el evangelio según San Mateo, San Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? De ahí viene el histórico, es el único libro histórico del Nuevo Testamento, ¿verdad? Daisy, ¿cuál es? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el único libro histórico que tenemos? Es el libro de Hechos. Hechos. Así es, el libro de Hechos. En este podemos ver, ¿verdad? Le dicen el hecho de los apóstoles, ¿verdad? Algunos han puesto que es el hecho del, el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es cuando más se manifiesta. Pero lo que sí es cierto es la historia, ¿verdad? De la iglesia, a partir que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Va al Padre, es la historia de la iglesia, de la primera iglesia, de cómo se va formando y todas las actividades que ellos van haciendo, ¿verdad? Después vienen las cartas paulinas. Si ustedes se dan cuenta, Pablo, ¿verdad? Fue el que más escribió en el Nuevo Testamento, teniendo, ¿verdad? Estas cartas, ¿verdad? Dirigidas a varias iglesias que fueron formadas en ese tiempo. Y le voy a pedir a Perla, si nos puedes leer cuáles son estas cartas de Pablo. Son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y Filemón, perfecto. Ok, estas son 13 cartas, ¿verdad? Que Pablo escribió a las iglesias que estaban en diferentes puntos de la tierra en aquel entonces, ¿verdad? Y él es el que más escribió en el Nuevo Testamento y todas son de riqueza doctrinal que el Señor ha puesto, ¿verdad? Para que nosotros podamos aprender. Después vienen las cartas generales, ¿qué quiere decir? Que fueron escritas por diferentes apóstoles. Por ejemplo, tenemos a Santiago, tenemos a Juan, tenemos a Pedro, y todas ellas también, ¿verdad? No es que sean de menor importancia, simple y sencillamente que son cartas que no fueran escritas, ¿verdad? Por Pablo. Y le voy a pedir a Mari, si nos lo puedes leer, por favor, ¿cuáles son? Mari Auxiliadora. Ajá. Bueno, las generales. Las generales, hermana. Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y Judas, perfecto. Y por último, ¿verdad? Viene el libro profético del Nuevo Testamento y en este caso es el Apocalipsis, ¿verdad? Son de los sucesos que se van a presentar en los últimos tiempos y lo que el Señor, ¿verdad? Está haciendo y preparando para su iglesia. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos a hablar ahora el siguiente tema, ¿verdad? A ver, ¿quién? Yo, Joaquín. Ah, sí, dígame. En Hebreos, o sea, entonces, es que digo, la verdad, yo te soy sincero, no sé mucho, no estoy muy empapado en el tema. O sea, en las cartas generales, pues cada quien tiene su nombre, ¿no? O sea, quién la escribió, pero en Hebreos, en general, quién o quiénes la escribieron. Ahí hay
No se sabe a ciencia cierta quién la escribió. Algunos dicen que fue algunos se lo atribuyen a Pablo por la forma en que está escrita, pero como no tiene su nombre, ¿verdad? No está firmada por él como algunas, como las demás cartas de Pablo, bueno, no es cierta, ¿verdad? Que pueda ser de él. Pero algunos piensan que es de algún discípulo de Pablo, puesto que tiene una manera muy similar a la que tiene el apóstol. Entonces, no hay un autor que se pueda decir a ciencia cierta, él la escribió. Sin embargo, se le dio este nombre, ¿verdad? Por a quién está dirigida y todo el contexto que se maneja en ella. Entonces, más que nada es eso. Los demás, como como se puede ver, sí se sabe quién la escribió, ¿verdad? Santiago, Pedro, Juan y Judas, pero el Hebreos es donde no hay a ciencia cierta quién fue el autor. Ok, gracias, hermana. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ok, vamos entonces a tratar el tema de cómo fue formada la Biblia que nosotros tenemos ahora. Si nosotros nos vamos a la historia, ¿verdad? La Biblia no nació, lo voy a decir así, ¿verdad? No fue escrita desde el primer momento. Al principio se pasaba, como lo vimos en Deuteronomio, de una forma oral. No existía la escritura, ¿verdad? Entonces las cosas eran orales. Ya cuando la escritura se formó, se creó, se empezó a escribir la Biblia principalmente en hebreo. Ese fue su principal idioma, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, en hebreo y arameo. Son los dos idiomas que se utilizaron para escribir el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, conforme fue avanzando, ¿verdad? La historia, los pueblos que conquistaban unos a otros, bueno, el Nuevo Testamento ya fue escrito, ¿verdad? En hebreo, algunas frases en arameo, pero sobre todo fue en griego. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el contexto, ¿verdad? En aquel entonces eran romanos los que estaban conquistando, ¿verdad? Venían de un imperio griego que habían conquistado también una gran parte. Entonces, el idioma que se manejaba en aquel entonces era el griego. Entonces, tenemos que en la Biblia, ¿verdad? En su historia, el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en hebreo. Hay algunas cosas en arameo, pero sobre todo está en griego. ¿Okay? ¿Y cómo es que llega a nosotros la Biblia formada como la tenemos? Bueno, vamos a hablar de versiones, ¿verdad? La Biblia en sí eran libros que estaban escritos, que no estaban en un conjunto como lo tenemos ahora, los trataban de una manera individual, ¿verdad? Vamos a decirlo así, estaba lo que se había escrito en el tiempo de Josué, o estaba lo de los jueces, pero no estaba en un conjunto. Hasta que llegó, ¿verdad? Lo que llamamos la Septuaginta, que fue el primer grupo de sacerdotes que se encargó de traducir, de formar, de hacer un solo conjunto de todos estos libros y de pasarlos, ¿verdad? De el hebreo y del arameo al griego. Y eso estamos hablando más o menos del año 280 al año 100 antes de Cristo. Estamos hablando de los libros del Antiguo Testamento. Y se le llamó Septuaginta, ¿por qué? Porque fueron 72 sacerdotes, ¿verdad? Hebreos que se encargaron de hacer este agrupamiento y esta traducción. Después, cuando ya se tenía, ¿verdad? Esta conjunto, ¿verdad? Se sumaron los que vienen del Nuevo Testamento y se hizo una siguiente traducción. ¿A qué idioma? Bueno, al latín, que era el que ahora, ¿verdad? Estaba siendo difundido a nivel, vamos a decirlo así, no mundial, pero sí dentro de todo el contexto que se estaba manejando. Entonces, viene una segunda versión, que es la de la Vulgata Latina, donde se traduce del griego ahora al latín. Y estamos hablando más o menos del año 300 después de Cristo. Y es donde, ¿verdad? La iglesia
principal, la Iglesia Católica, es la que tiene, ¿verdad?, en sus manos esta operación o este proyecto de traducción. Después viene, de verdad, nuevas traducciones donde ya se empiezan a ver hacia otros idiomas, ¿verdad? Y en este caso al español, donde ya se empieza a hacer una traducción a que todos podamos leerla, porque, bueno, en aquel entonces solamente se podía leer en cuanto a latín y personas privilegiadas, pero ahora se empieza a abrir, ¿verdad?, el panorama, se empiezan a hacer las traducciones, hasta que llegamos a la que nosotros tenemos, bueno, la que maneja Tierra de Gloria, que es la Biblia Reina Valera. Y esta versión, ¿verdad?, o esta traducción viene de dos personas, de Casiodoro de Reina, ¿verdad?, que fue uno de los traductores que utilizaron para esta versión. Y aquí tengo se me olvidó el nombre del otro, es Pastor, si me ayuda con el nombre porque se me olvidó. Perdónenme ustedes. Casiodoro, aquí lo tengo. Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, perdónenme. Valera. Cipriano Valera, gracias. Ellos dos, ¿verdad?, por separado, primero vino Casiodoro de Reina con la Biblia del Oso, que fue más o menos en el año 1569 después de Cristo. Él hizo una traducción, después Valeria hizo una revisión de esa traducción, ¿verdad? Y se le dio el nombre de la Biblia de Valera, y después, ¿verdad?, ya se hace una revisión final, que es la que nosotros manejamos como la versión Reina Valera, ¿ok? De ahí, ¿verdad?, vienen nuevas versiones, no sé si ustedes han escuchado que se manejan nuevas versiones, pero todas tienen que ver con el lenguaje que se maneja en ellas, ¿ok? No es porque una sea diferente a otra, sino más bien es el lenguaje que manejamos. Si ustedes ven las Biblias que se manejan en la Reina Valera, están castellanizadas. Podemos leer palabras como vosotros sois, ¿verdad? Vinisteis, fuisteis, que a veces se nos dificulta. Y de ahí han venido otras versiones, no son traducciones, son versiones para hacer un lenguaje más cómodo para las personas, donde, por ejemplo, se quita ya todas las palabras castellanizadas y en lugar de decir vinisteis, fuisteis, ya se dice vinieron, fueron, ustedes en lugar de vosotros, ¿verdad? O se da una interpretación, no interpretación, sino un lenguaje más sencillo para ciertas palabras que se manejan en Reina Valera, que son difíciles de entender o de pronunciar incluso, que ahora se pasan a un lenguaje más coloquial o más fácil para las personas que lo están leyendo. Entonces, nosotros, ¿verdad?, como iglesia manejamos Reina Valera 60, pero bueno, hay quienes manejan otras versiones por sencillez o por la manera en que están escritas, que son un poco más entendibles. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? Hermana ¿Okay? Caro. Bueno, ya nada más, dígame, ¿quién habla? Bueno, Es que... Deji Ramírez. Sí, dígame. Hermana Caro, Deji, bueno, dime. conforme ha ido cambiando las versiones, solamente mi pregunta es, ¿en ningún momento se ha modificado como tal algún libro? No, hermana. Eso se ha tenido mucho cuidado porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que no, ni un tilde, no debemos cambiar. Lo que se cambia es simple, sencillamente es el lenguaje. Si ustedes comparan algunas versiones, se trata de que hacerlo muy, muy coloquial, muy sencillo de entender. Es parte de lo que se ha tratado de hacerlo. Sí, no dudo que haya algunas que pareciera, ¿no?, que se ha cambiado, pero más que nada es por el mensaje es el mismo, lo único que se utilizan son otras palabras para poder decirlo. Okay, gracias. No sé si quedó
¿Sí? Sí. Ok, sí, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Gracias. Ok, de Hermana, nada. le quería consultar por qué la categoría de la Biblia del oso. ¿Por qué del oso? En su portada, hermana, trae un oso, si ustedes llegan a ver esa Biblia, ¿verdad? Trae un oso comiendo un panal. Es un oso parado y hay un árbol que tiene un panal, dando a entender, ¿verdad? Como dice la Biblia, que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Entonces es un oso comiendo un panal y de ahí le pusieron ese nombre. Pero Gracias. no es porque se llamara Casiodoro Casiodoroso, no. Es por eso, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo. ¿Sí? Buenas noches. Hermanos, fíjense que, hola, ay, si me ven. Fíjense que bueno, yo desde que empecé a leer la Biblia, empecé a leer la Reina Valera. En algún momento, vino el barco Logos Hop. Logos. El barco grande que vino acá, ¿no? Que es trae una historia cristiana y todo eso. Yo adquirí unos, pues son como Biblias. Y compré porque se me hicieron, bueno, en algún momento las voy a regalar y todo eso, pero sí me pasó algo bien curioso. Cuando yo adquirí eran unas Biblias y venían empastadas en amarillo y en algún momento leí que estaban, esas que yo había adquirido, omitieron una parte donde hablaba del sexo. Es que no sé cómo explicarlo que no se oiga tan así, que todo era permitido, pues. Entonces yo busqué en mi Biblia Reina Valera y busqué en las que había adquirido y ese versículo sí estaban omitidos. Entonces, pues entre que me saqué de onda y todavía no llegaba yo a Tierra de Gloria, ya no tuve oportunidad de preguntarle en ese entonces a mi pastor y pues se dio de que me cambié de casa y allá se quedaron. Entonces, les digo, bueno, yo sí topé con esa experiencia. En algún momento no sé si existan todavía por ahí, pero yo sí lo vi, lo comparé y ese libro que yo compré en ese barco omitía unas partes. Eso, bueno, se los comento como experiencia. Sí, habría que ver, ¿verdad? No sé, la razón, si dices que lo tenían ahí detallado, decía que o lo investigaste por fuera o no sé, ¿verdad? Habría que ver la razón por la cual la omitieron. Así Pero es. sí, dime. Ajá, o sea, por el autor y sí lo chequé con mi esposo, dije, oye, Dani, mira, y buscamos los versículos y hablaba algo como que muy raro, ¿no? Que todo era permitido y bla, bla, bla. Y dijimos, oye, pero si estamos leyendo en la Reina Valera, ¿y por qué? Y le buscamos, y en algún momento en la iglesia que yo estaba, nunca le pude preguntar a mi pastor, y le pregunté a un hermano, y me dijo, bueno, pídele a Dios qué vas a hacer con ellas, ¿no? O sea, que te revele, y a lo mejor no sé, igual es como ahorita yo les cuento a ustedes, pero para mí sí fue algo muy impactante, ¿no? Porque a lo mejor si no tenemos todo el conocimiento, podemos ir leyendo o regalando cosas que no sean la palabra de Dios. Sí, claro. Sí, ahí efectivamente tenemos que tener mucho cuidado de los libros que nosotros manejemos o que nosotros regalemos, porque efectivamente no todos tienen el contexto. Lo que sí nosotros tenemos que ver en cuanto a la Biblia, ¿verdad? Nosotros entendemos que la Biblia fue inspirada por Dios, que Él es el que ha permitido que aún el paso del tiempo no se deteriore ni el mensaje ni lo que el Señor ha puesto ahí, ¿verdad? Sin embargo, bueno, así como creemos que Dios, ¿verdad? Existe, también podemos entender que el enemigo se ha encargado o quiere encargarse de que
esta Biblia, este libro no siga más, ¿verdad? Para que personas sean libres y sean salvadas. Entonces, de nosotros depende que este conocimiento, ¿verdad? Sea entendido primeramente por nosotros, pero también por los demás. Y la única manera es, pues, leyendo nuestra Biblia, ¿verdad? Sabiendo de qué nos hablan, sabiendo de qué, hacia dónde vamos, ¿verdad? Y por eso son importantes estos cursos, ¿verdad? Nos lo decía nuestro pastor, ahorita que estamos tomando Rema 5, la importancia de estos cursos, la importancia de tener el conocimiento real de quién es nuestro Dios para no ser engañados, ¿verdad? Porque como tú dices, yo puedo leer la Biblia, un libro y sacar de contexto cualquier cosa y me puedo desviar. Entonces es muy, muy importante. Gracias, Venus. Y bueno, por eso, ¿verdad? Mucha gente sigue leyendo y sigue teniendo, ¿verdad? A Reina Valera como una de las versiones más apegadas a lo que es la traducción de la Biblia, voy a decirlo así, en su idioma original, ¿ok? Entonces, por eso muchas personas todavía manejan Reina Valera, a pesar del castellano ¿verdad? Que viene ahí. ¿Por qué? Porque está muy apegado a la traducción, vamos a decirlo así, literal del idioma en que estuvo o en que está originalmente escrita la Biblia. Entonces, no quiero decir con esto que las demás versiones no sean buenas, ¿ok? Sino que por ser una de las versiones más apegadas, tiene las palabras que se utilizaron en hebreo, en griego, ¿verdad? Y que de ahí podemos tomarlo. Ya las nuevas versiones, bueno, algunas cambian. ¿Por qué? Porque es más fácil el contexto y la manera de entenderlo, ¿verdad? De otra manera, pues tenemos que buscarla. Les voy a dar un ejemplo. La palabra concupiscencia, ¿verdad? Que dices, ay, hasta se me traba la lengua. Bueno, hay que buscar qué significa si no conocemos el contexto. Las nuevas versiones ya lo cambian por pecado, lo cambian por transgresión, que son palabras que nosotros a lo mejor podemos entender de una manera más fácil, ¿ok? Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo, hermana, bueno, no es una pregunta, nada más como comentario de la versión latinoamericana que trae otros libros. Bueno, no lo ha mencionado. Ah, ok. Bueno. Sí, bueno, nos basamos más que nada en la Biblia que nosotros como cristianos, o como el nombre que nos dieron, ¿verdad? Protestantes en su momento dado, es la que nosotros manejamos, ¿verdad? Efectivamente hay una versión que maneja la Iglesia Católica, que es la que ellos tienen como base, ¿verdad? En la cual hay 7 libros que nosotros no tenemos. Son libros que los cuales después de hacer un consenso, vamos a decirlo así, los judíos, ¿verdad? Que son los que hicieron esta formación, dijeron o pensaron que esos libros no estaban dentro de lo que nosotros como hijos de Dios manejamos, es decir, que no estaban inspirados por Dios o que no se mencionaba el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos libros como Los Macabeos, es un libro histórico de ese pueblo, de esa tribu, a decirle así, o está el libro de Judith, el libro de Tobías, que nosotros no manejamos, pero que si ustedes se dan cuenta, la Biblia cristiana, la Biblia que nosotros manejamos, está muy apegada a lo que el concilio de los judíos en su momento detalló, hablando del Antiguo Testamento, que es donde tenemos la diferencia con esa Biblia, ¿ok? Entonces, más que nada es por eso, ¿verdad? Son libros que nosotros no manejamos al no tener un sustento de que se hable de Dios o que tenga una revelación o una inspiración por parte del Espíritu Santo. De ahí en fuera, el Nuevo Testamento es igual, son los 27 libros, tal y cual los tenemos. ¿Alguna pregunta? Ok. Si nadie tiene otra pregunta, entonces vamos, ya casi terminamos y nada más como algunos puntos de datos curiosos de la Biblia, ¿verdad? Primero, el mes de agosto, ¿verdad? Los cristianos lo hemos constituido como el mes de la Biblia. Es el mes
donde más se habla de la Biblia, donde más se hacen conferencias de la Biblia, pero donde también las Biblias están más baratas, hermanos. Así que el que no tenga Biblia, ¿verdad? También tenemos en venta en Tierra de Gloria, ¿cierto? Pero el que no tenga Biblia, hay que buscar una, hermanos, porque necesitamos, yo sé que los celulares ya nos han hecho muy fácil la vida, ¿verdad? Tenemos ahí a la mano la Biblia, pero yo les invito, no hay nada como tener, así como nos está enseñando nuestra hermana Iraíz, no hay nada como tener tu Biblia en la mano, la puedes subrayar, le puedes poner fecha, le puedes decir aquí Dios me habló, le puedes poner colores, le puedes decir aquí el Señor, híjole, me dio un par de cachetadas de ida y de regreso, ¿verdad? Aquí el Señor me dio una promesa. El celular es muy bonito, muy hermoso, muy práctico, pero hermanos, los invito a que todos tengan su Biblia de papel, ya sea grande, chiquita, letra para los que ya no vemos, letra para el que tenga buenos ojos, pero tengan su Biblia de papel, ¿verdad? Y fíjense datos curiosos que tiene esta palabra, ¿verdad? Dice que el versículo más largo está en Esther 8:9. Ahí en tu casa puedes irlo a buscar, ¿verdad? En Esther 8:9 es el versículo más largo que tiene la Biblia. ¿Y cuál es el versículo más corto? A ver, ¿qué dice ahí? El versículo más corto. Éxodo 20:13. Éxodo 20:13. ¿Alguien sabe qué dice Éxodo 20:13? ¿Nadie? ¿No se acuerdan qué dice Éxodo 20:13? Es un mandamiento. Bueno, a ver, Dicen, no matarás. No matarás. Y el Nuevo Testamento, el versículo más corto es, y Jesús lloró. Algunos dicen que ese es el más corto. No, y Jesús lloró. Pero si ustedes cuentan las letras, le gana Éxodo 20:13. Tiene una menos. ¿Ok? Fíjense, hay dos salmos iguales, el Salmos 14 y el Salmo 53. Ahí en su casa lo pueden ver también, ¿verdad? El capítulo más largo, ¿cuál es? Salmos 119, ¿verdad? Y el capítulo más corto, el Salmo 117. ¿Sí? ¿Cuál es el versículo que está en medio de la Biblia? Si nosotros leemos, si contáramos, ¿verdad? Las letras y todo, el versículo que está en medio es el Salmo 118:8, ¿verdad? La palabra Señor, Adonai, ¿verdad? O mi Señor, se repite 1855 veces en toda la Biblia. Hay 2930 personajes. Los que más vemos, ¿verdad? Es David, los apóstoles, María, etcétera. Pero hay 2930 personajes que podemos tomar de la Biblia, tanto de los que hicieron lo bueno, de los que hicieron lo malo, ¿verdad? Hay 773,693 palabras, 1,189 capítulos, 31,163 versículos y 3,566,480 letras. ¿Cómo ven? ¿No dan ganas de seguir leyendo la Biblia? Por cierto, sí. ¿Quién está en el reto de leer la Biblia este año? ¿Quién está en el reto de leer la Biblia este año? ¿Todos? Así es, ¿verdad? Y el que no esté, los animamos a apuntarse. Tenemos el reto de leer la Biblia. Si ya la leíste el año pasado, no te preocupes, vuelves a empezar, ¿verdad? Porque lo importante es leer la Biblia. El otro día estaba leyendo la vida de un personaje, no recuerdo su nombre, ¿verdad? Pero decía que había leído la Biblia unas 300 veces. ¿Te imaginas? Unas 300 veces. Una vez al año, hermanos. No vivió 300 años, ¿verdad? No leía la Biblia una vez al año. Quiere decir que la leía más de una vez al año. Yo creo que eso es nuestro reto, ¿verdad? Si no la hemos terminado de leer el año pasado, vamos a continuar. Hay que terminar de leerla. Así que te invito, ¿verdad? Aquí está nuestro pastor, está el hermano Evaristo, ¿verdad? No sé quién más esté apuntando, pero ahí le pueden decir, hermano, pastor, yo quiero entrar en el reto de leer la Biblia este año. ¿Amén?
¿Alguna pregunta? Con esto damos por terminado el tema del día de hoy. ¿Pero tienen alguna pregunta? No. ¿No? Ok. Entonces le dejo aquí el versículo, ¿verdad? Que se tienen que aprender para la semana que entra. Juan 5:39. La próxima semana el maestro que les toque, el hermano que les dé el tema, se los va a preguntar para que lo tengan bien apuntadito. Les invito, ¿verdad? No tienen un papelito. Dime. ¿Podrías repetir el versículo? Juan 5:39. Es el que está aquí en la pantalla. Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, les invito a anótenlo en un papelito, lo pegan en el refri para los que cocinen, o si tienen espejo en el baño, ahí lo pueden pegar, en la puerta de su casa, en la puerta del baño, ¿verdad? En un pedacito, si manejas ahí en un lugar donde de repente te acuerdes y lo puedas leer, para que la próxima semana tú digas, ya me lo aprendí. ¿Amén? ¿Ok? Amén. Pues este sería el tema del día de hoy. Excelente. Y ellas. Pues en este momento